Cuando vinieron los hermanos de Estados Unidos, no estos, sino anteriores, Oliver y Betty Cagle, me dice un día Oliver, no puedo hacer mis ejercicios físicos porque, bueno, estoy en otro país, pero en Estados Unidos yo salgo a correr todas las mañanas. Y yo le digo, trotar. Y me dice, no, correr, yo corro. Bueno, ¿por qué es tan particular que corra y no trote? Porque este hombre tiene más de 78 años tiene. Y no trotaba, yo ya camino a esta edad, pero él corre, así que miren qué estado físico. He titulado el mensaje de esta tarde, corramos bien la carrera. Oro para que Dios use este mensaje, porque ya empezamos la carrera, ya empezamos a correr. Por supuesto hay algunos que no tienen prisa, otros que están muy tranquilos, pero lo cierto es que tenemos que tener un ritmo que sea acorde a la visión que tenemos y la perspectiva de vida que tenemos, porque la carrera nos va a durar toda la vida, nos lleva toda la vida, y los que ya salieron al trote tratando de aventajar a otros, a lo mejor se cansaron y están por ahí en algún lugar descansando, pero hay otros que siguen a paso tranquilo, regular, y no pierden el ritmo y seguramente llegarán muy lejos, creo que esa es la idea. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay gente que no tiene experiencia y cuando se da la carrera quiere competir, quiere aventajar a otros, y termina exhausto, termina muy cansado, agotado y se tira a la orilla del camino, mientras que los otros que tuvieron una perspectiva mucho más grande, más amplia y pidieron consejos seguramente y calcularon el costo y se cuidaron y se prepararon debidamente, van a llegar a la meta sin duda y van a decir como Pablo, he acabado mi carrera con gozo. Por eso nosotros tenemos que pensar en esto todo el tiempo. Miren, les quiero traer el ejemplo de 3 corredores. Por ejemplo, este es el famoso Eric Liddell. Bueno, lo conozco yo. Y muchísima gente también en el mundo. Este hombre se hizo famosísimo, ¿por qué? Porque ganó las carreras en China, en los Juegos Olímpicos en el año 1902. Hace muchísimos años. ¿Pero por qué se hizo famoso? No porque él ganó las carreras, sino porque él era cristiano. Y le tocaba correr justamente el día domingo, y él le dijo a la reina de Inglaterra, discúlpeme, yo el día domingo no corro, ese día sirvo a Dios. Él se le plantó a la reina y por supuesto fue hasta considerado traidor por su patria, y se modificó toda la Olimpiada específicamente para que él pudiera correr. Esto cuenta la historia, y hay una película basada en su vida, que es la famosa película Carrozas de Fuego. Búsquenla, Carrozas de Fuego. Es la película basada en la historia de Eric Liddell. Pero también este es otro corredor, famosísimo, Jesse Owen. ¿Por qué se hizo famoso este hombre? ¿Por qué? Porque se enfrentó a los nazis. Le habían dicho que podía morir. Estaba justamente Hitler en el pleno auge de su gobierno y no quería ni a los judíos ni a los negros. Y él era el corredor más veloz del mundo y todo el mundo quería que él participara en esa carrera, y fue y ganó, y le ganó justamente al alemán que estaba en competencia, y pudo vencer y pudo vencerse a sí mismo porque era muy denigrado, era muy discriminado en ese tiempo, y sin embargo él pudo prosperar y no hubo ningún problema y salió campeón y fue notoria su fama en todo el mundo. Luego viene el famoso Usain Bolt, más conocido, ¿verdad? Esto ya lo han sentido nombrar, es como dicen los jamaiquinos, el Rayo. Es el hombre más veloz actualmente del mundo. Pero acá tenemos estilos de carrera y algunos de ellos, por ejemplo, Eric Liddell era fondista y ellos también han sido fondistas. ¿Qué significa fondistas o maratonistas? Eran diferentes tipos de corredores y nosotros tenemos que ser fondistas o maratonistas si queremos llegar a la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y es a que lleguemos al final de nuestras vidas y le digamos a Dios, he acabado la carrera con gozo, he cumplido la tarea que me has dado, estoy satisfecho, me siento pleno porque te ha agradado
Eso es lo que nos dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24, si quieren tomar nota, no está aquí en la pantalla. Pero ¿por qué tenemos que correr la carrera? Miren, aquí hay solo un tipo de corredor, es el premiado. En nuestra carrera, la carrera cristiana de la vida, solo un tipo de corredor es premiado. ¿Quién será ese tipo de corredor? ¿Alguien muy especial? No. Fíjense, es aquel que corre durante toda su vida según las reglas. No es según tus reglas, es según sus reglas. Nosotros tenemos que someternos a las reglas de Dios. Por eso en los circuitos modernos, cuando están las Olimpiadas, les hacen un control antidoping y inmediatamente se descubre si fueron drogados o fueron realmente motivados para correr más rápidos que otros porque tomaron algún tipo de medicamento. Bueno, Dios nos mira a nosotros y Él sabe perfectamente quiénes somos porque nosotros estamos corriendo la carrera de la vida. Todos los días estamos corriendo esa carrera en todos los lugares. Y miren lo que dice Pablo aquí, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Si no lucha legítimamente. Dios tiene leyes, Dios tiene principios, Dios tiene reglamentos, Dios tiene pautas, Dios tiene principios, Dios tiene diferentes consejos que nosotros no podemos desoír, porque estamos corriendo esta carrera. Hay una meta, hay un premio, hay un galardón, hay algo que va a ser para nosotros si llegamos al final y podemos decir como Pablo, he acabado la carrera con gozo. He cumplido la tarea que me has dado. Y qué lindo saber de que estamos en esa carrera. Estaba viendo una carrera a propósito y veía cómo se codeaban porque no querían ser pasados. Otros se molestaban porque querían aventajar al otro para que cayera. Y se hacían diferentes trampas. Bueno, nosotros no estamos compitiendo. En realidad tendríamos que decir que estamos compitiendo con el diablo. Aunque le hemos ganado, él ya lo sabe, pero el problema es que hay muchos creyentes que todavía no se han enterado y están sufriendo diferentes problemas porque el diablo no les deja descanso y estos creyentes están perdiendo esa carrera, están cayendo, están debilitados, están con miedo, están sufriendo porque el maligno los ha engañado y ellos no saben que ya tienen la victoria asegurada. Por lo tanto, si nosotros corremos, vamos a correr con ventajas, amén, porque Dios ya nos dio la victoria y podemos correr tranquilamente, con paciencia, porque vamos a llegar al fin y vamos a decir, he acabado la carrera con gozo. Así que, Señor, ¿dónde está mi galardón? Hay un galardón preparado, hay un premio preparado, no sé si sabías, pero glorioso para aquellos que realmente llegaron a la meta con las reglas absolutamente respetadas de principio a fin, amén. Así que oremos para que Dios nos permita llegar a todos y no que queden algunos en el camino y digamos, mira, venía corriendo pero se perdió, no sé qué pasó con él. Quedó rezagado o cayó y no se levantó, pero nosotros seguimos y seguimos fieles hasta el fin. Amén, amén. Pero vamos a ver 3 errores que no se deben cometer al correr. 3 errores que no se deben cometer al correr. El primero de ellos es salir antes de tiempo. Ustedes saben que hay un disparo en las carreras modernas y ese disparo marca el tiempo exacto en que tienen que salir, disparar y empezar a competir, empezar a empezar la carrera. Bueno, nosotros en el ministerio no podemos adelantarnos, no podemos salir antes de tiempo. Miren lo que dice aquí en Números capítulo 6 del versículo al 10. El capítulo 14, del versículo 6 al 10. Dice la palabra, si lo llegan a ver ahí, si no, síganlo en sus Biblias. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis
rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo sea apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Aquí tenemos a Josué y a Caleb. Ambos estaban enfrentándose a una multitud. Ellos habían ido a revisar la tierra, a inspeccionarla, y vinieron con un informe muy positivo. Pero los demás espías que mandó Moisés vinieron muy quejosos, muy negativos, muy pesimistas, y estos dos que eran esperanzados, valientes y esforzados, le dijeron, no es así. Vamos a entrar, vamos a poseer la tierra, es verdad, es una tierra promisoria, ahí vamos a encontrar leche y miel en abundancia, pero entremos, vamos a vencer a cualquier enemigo. Sin embargo, atraigo la atención de ustedes porque todavía Josué, quien fue en definitiva el designado para suceder a Moisés, no había sido puesto en su cargo de líder. Él todavía era un miembro más, obviamente un miembro selecto del cuerpo de liderazgo de Moisés, pero el que estaba a cargo de esa congregación, de ese grupo de israelitas, era Moisés. Moisés era el oficialmente establecido como líder. ¿Y qué estaba haciendo Josué aquí? Josué se estaba presentando el pueblo como líder. Estaba diciendo, vamos, lo vamos a hacer ahora, sí, no tengamos miedo. Y sin embargo, todo el pueblo lo quiso apedrear. Esto es lo que sucede cuando alguien se quiere levantar a sí mismo. Cuando alguien quiere hacer algo cuando no ha sido todavía habilitado por Dios o designado oficialmente como un líder ante todo el pueblo. Faltaba solamente el dato de que viniera Moisés y dijera, bueno, a partir de hoy yo no voy a seguir más en el liderazgo, lo dejo como mi sucesor a Josué, él a partir de ahora se hace cargo. Pero nada de eso pasó. Moisés tuvo que morir y a partir de allí, recién allí, levantó Dios a Josué. Cada vez que nosotros querramos hacer algo liderando sin tener el aval de un líder o el reconocimiento de un líder que oficialmente te dice podés hacerlo y te reconozco delante de todo el pueblo para que lo hagas, puede que nos vaya muy mal. ¿Por qué? Porque nos estamos anticipando al tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo exacto para todos nosotros y Él va a decir ahora. Este es el día, este es el momento que oficialmente comienza tu ministerio, tu carrera ministerial. Hasta ahora comenzó nuestra carrera cristiana. Esto es para todos sin excepción. Pero a partir del día que alguien dice, hoy te reconozco, hoy te paso la posta, hoy te paso el bastón o el testigo, es así como se llama el palo que llevan esos corredores, vieron que son los corredores de relevo que van pasándose, lo agarra uno y sigue corriendo. A partir de hoy, vos te haces cargo de este ministerio, te haces cargo de esta célula, te haces cargo de esta obra, te haces cargo de esta congregación. A partir recién ahí es cuando comienza oficialmente el ministerio cristiano y la carrera del ministerio cristiano de cualquier siervo de Dios. Por querer empezar antes de tiempo, a Josué casi lo mataron, porque lo querían, la multitud quería apedrearlos y hablaba de apedrearlos. Cuando nosotros queremos empezar antes de tiempo, la carrera se puede truncar, la carrera se puede frustrar. Por eso tengamos mucho cuidado de no querer empezar a correr antes de tiempo, porque es un error que debemos evitar. El siguiente es no formar parte de un equipo. Este mensaje es muy breve, así que no te distraigas, por favor. Es muy breve, pero te puedo asegurar que va a tocar tu vida porque sé que así va a ser porque lo hizo con la mía. No formar parte de un equipo es también un terrible error en la carrera. Dice Isaías capítulo 4, versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Repito el texto. 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. 7 mujeres, uno no puede ni con una 7, imagínense. Bueno,
Pero aquí eran estas mujeres, en ese tiempo los hombres salían a la guerra y no volvían, y por supuesto la persona que estaba ahí era un candidato para proveerle todo lo necesario, principalmente un nombre, porque si no tenían a alguien para protegerle, estas mujeres estaban absolutamente vulnerables. Pero acá hay un mensaje muy importante para todos nosotros que corremos la carrera. ¿Por qué? Porque no se puede correr sin ser parte de un equipo. Miren, estas mujeres querían aprovecharse simplemente del buen nombre y le decían: queremos que nos des el buen nombre, queremos que nos des la cobertura, queremos estar amparados por vos como hombre y que nos des el nombre para que ese nombre nos represente ante la sociedad, pero no nos pidas más. Nosotros vamos a comer de nuestro propio pan y nosotros nos vestiremos de nuestra propia ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. Eso sucede con las personas a veces que vienen a buscar cobertura, que vienen a buscar amparo de una iglesia o formar parte de una iglesia, pero quieren hacer su propio proyecto. El pan significa doctrina, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. El pan representa la doctrina. Nosotros tenemos que estar unánimes en una misma doctrina y en una misma forma de doctrina. Por eso cada iglesia tiene su propio ADN, cada iglesia tiene su propia idiosincrasia. No hay iglesia igual. Haces muy mal aquel que viene comparando en mi iglesia, en aquella iglesia. Cada iglesia va a ser juzgada por Dios y Dios le ha asignado a cada iglesia su propia visión. Por eso doy gloria a Dios por la visión que Dios nos dio y queremos ser fiel a ella. Pero no podemos pretender correr la carrera cuando simplemente llevamos un nombre. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que estar formando parte de la misma doctrina, pero al mismo tiempo, acá dice, y me llamó mucho la atención esta, nos vestiremos de nuestras propias ropas, de nuestras ropas. Las ropas significan el uniforme, uniformados, es decir, forman parte de un equipo. Las chicas que pasaron aquí adelante se identificaron con una camiseta. Hay iglesias que tienen diferentes vestimentas. Por ejemplo, miren qué lindo que están los de seguridad, se los reconoce inmediatamente. Hay iglesias en que hay diferentes ministerios sirviendo a la comunidad y están con diferentes tipos de vestimenta, están uniformados, se presentan ante el grupo diciendo: bueno, usted puede venir a mí para buscarme porque necesita tal cosa, porque yo estoy designado para eso. Me acuerdo cuando estaba en una iglesia en California y estaban todos los que daban la bienvenida, había como 20 personas, todos vestidos iguales. Vos no te confundías, después veías a todos los que estaban de seguridad, todos vestidos iguales. Era impresionante, a mí me impactó. Pero eran parte de un equipo. Vos tenés que formar parte de un equipo. Los que están en una célula están en un equipo. La iglesia es un gran equipo y todos tenemos que estar unánimes juntos, dice la palabra. Es muy importante para correr esta carrera que estemos formando parte de un equipo. No es simplemente venir y yo como de mi propio pan y yo me visto como se me antoja, porque el comer su propio pan significa yo tengo mi propia doctrina. Hay muchos que de repente, y esto no quiere decir que esté mal, porque todos lo hacemos, que veas a un pastor en internet y puedas estar siguiendo sus mensajes, porque hay algunos pastores realmente excelentísimos en mensajes, muy, muy poderosos. No está mal eso, pero el hecho de que vos formás parte de esta iglesia, tenés que ser familiarizado con el ADN de esta iglesia, con la doctrina de esta iglesia, y no estar ligándote todo el tiempo a los pastores que ves en YouTube o ves en el sentido de Miami, de Puerto Rico, de cualquier lado. Porque podés seguir una corriente extraña que no tiene nada que ver con nuestra doctrina. Yo cito este ejemplo porque Vale no fue de nuestra iglesia, pero miren si hubiera sido. Un día me encuentro una persona en la ciudad que me dice: pastor, mire, yo tengo este montón de boletas y voy a la iglesia porque las voy a pisar. Eran boletas de deudas. Y las voy a pisar. Digo: ¿dónde sacaste eso? Las boletas tenés que pagarlas, le dije. Me dice: no, porque en internet había un pastor que dijo: trae tus boletas a la iglesia que las vamos a pisar.
Digo, vos tenés que pagar lo que debes, no pisar. Pero esa es una doctrina, que hay gente que termina creyendo cosas equivocadas. Cuando nosotros quemamos los papelitos que tienen que ver con una maldición, no estamos haciendo doctrina de ello. Estamos diciendo todo el tiempo, esto es meramente simbólico. Como el olor fragante que sube delante de Dios, así subirán las cosas que nosotros ponemos en fe, creyendo de que Dios la va a recibir y va a revertirlas. Pero no hacemos doctrina de las cosas simbólicas. Sin embargo, hay gente que termina creyendo cosas que son verdaderamente increíbles. ¿Por qué? Porque no está guiado por la sana doctrina o por la iglesia en la que se encuentra. Lo mismo sucede cuando estamos pidiendo colaboración, que de repente vos te sientas motivado para colaborar y decir, yo quiero colaborar con la visión de la iglesia de la cual pertenezco, de la cual soy parte y de la cual me alimento espiritualmente. Y no que de repente puedas motivarte para apoyar otro ministerio por allí que ni siquiera sabemos su trasfondo o también su motivación. No quiero entrar más en este tema porque quiero terminar con el tercer error que debemos evitar. El tercer error, por favor alguien que saque esto, el tercer error es no preparar relevo. No preparar relevo. Miren lo que dice Segunda Reyes capítulo 11, capítulo 13, versículo del 19 al 20. Este es el caso de Eliseo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Qué trágico. Miren si morimos después de un enojo, porque eso es lo que pasó con Eliseo. Repito el texto. Entonces el varón de Dios, enojado, pongamos esto, entonces el pastor Obando, enojado, ¿el pastor Obando enojado? Ah, ¿no me puedo enojar? ¿Soy de piedra acaso? ¿Soy insensible? Una vez dije, mira, te estoy mirando con una mirada que equivale a 5 cuchilladas. Así que imaginen la cara de enojo que tenía. Pero bueno, dice, entonces el varón de Dios enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Estaba Eliseo enojado, pero murió. Y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nosotros tenemos que quitar nuestro enojo y no mantener el enojo. Hay gente que dura 5 semanas, una semana enojado, ni se habla. Miren si se muere en ese momento. Tiene que librar esa culpa delante de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el enojo, con la ira, pero no me quiero ir en el tema porque quiero ir específicamente al punto que quiero que quede claro. Por ejemplo, Eliseo, ¿qué hizo para ser líder? Él persiguió a Elías. ¿Quién era Elías? Un gran profeta en Israel. Se dice que hizo más o menos 16 milagros. Pero después le sucedió a Eliseo. ¿Por qué? Porque lo persiguió. Fue a Gilgal, después fue a Jerusalén y Elías era como que lo corría de su lado. Y sin embargo Eliseo lo seguía y le dice, hasta que no me bendigas, no te voy a dejar. Bueno, ese era otro personaje bíblico, pero hagamos de cuenta que era este, porque más o menos era el caso. ¿Y qué querés? Una doble porción de tu espíritu. Bueno, te la doy si estuvieses conmigo. Y de repente estuvo con él y terminó dándole esa doble porción de su espíritu. Y la Biblia nos dice que Eliseo llegó a hacer casi 34 milagros. Es decir, que lo dobló en milagros. Pero este no es el caso. El problema es que Eliseo estaba aquí formando al rey en cierta instrucción. Le estaba instruyendo al rey. Le decía, mira, si vos lanzaras dieras 6 golpes, derrotarías a Siria. Pero solamente diste 3 veces y vas a derrotar 3 veces a Siria. No lo vas a poder derrotar más. Y ¡pum! Murió. Lo cierto es que después Siria tomó dominio sobre Israel
Y la triste y trágica historia de Eliseo es que termina sin sucesor. No se relata en la Biblia que haya dejado un sucesor. Elías dejó a Eliseo, Moisés dejó a Josué, Pablo dejó a Timoteo. Sin embargo, Eliseo no dejó a nadie que lo sucediera. Algunos dicen podría haber sido Giezi, pero Giezi se demostró que era un corrupto y por supuesto por eso pagó. Esto es mucho más importante de lo que nosotros entendemos ahora y yo te pido que por favor prestes atención. A ver, necesito 2 voluntarios, rápidamente, 2 voluntarios, vengan corriendo rápidamente. 2 voluntarios. Vamos a hacer de cuenta, miren qué valientes que son estos 2. Vamos a hacer de cuenta que esta es una carrera de relevos. Por ejemplo, ella, ¿cómo te llamas? Florencia le tiene que dar, bueno, dale ese papel a él y él me lo tiene que dar a mí. ¿Vienen corriendo? No, espera, vengamos corriendo de allá, venga. Vamos a venir corriendo como de acá. Venimos corriendo a la carrera, él está esperando, le da eso así, yo estoy esperando y sigo. Y Eliseo se queda. ¿A quién se lo doy? Eliseo se quedó sin darle a nadie la posta o el palo. Ese palo que se da en la carrera se llama testigo. Es decir, que Eliseo no le dio testimonio a nadie más para que pudiera seguir la carrera. Y esto es lo que pasa en muchos casos. Si corremos la carrera, nuestra carrera es larga, pero también es una carrera de relevos. En Hebreos capítulo 11 dice: una gran nube de testigos nos rodea, y ahí se menciona a Noé, a Abraham, a Moisés, a Pablo y a todos los héroes y próceres de la vida cristiana y de la vida del Antiguo Testamento que pasaron el palito o pasaron el testimonio a otra siguiente generación. Abraham la pasó a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los patriarcas, a José a las tribus de Israel, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. Y nosotros tenemos que seguir pasando ese testimonio a la siguiente generación. El padre se lo tiene que pasar al hijo y el hijo sucesivamente a la siguiente generación para que esa carrera se siga corriendo hasta la venida de Cristo. Pero ¿saben una de las cosas más tristes? Leí en un artículo en una revista una vez que casi el 70% de las empresas familiares no tienen sucesor. Y cuando muere el dueño, muere la empresa, muere la fábrica. Pero gloria a Dios, el otro día estaba en un negocio y estaban los hijos trabajando, involucrados allí. No me puedo acordar ahora dónde fue. Y yo felicité al hombre, le dije, qué lindo es que su familia esté involucrada en esto y qué lindo es que ellos estén ya tomando cartas en el asunto y que estén involucrados en la tarea que les compete a la empresa familiar. Y el hombre me dijo, es mi orgullo, este es mi orgullo. Esta carrera no la podemos correr solos. Formamos parte de un equipo, de una familia. Nosotros tenemos que estar pasando el testimonio a la siguiente generación. Qué lindo es que vos puedas decir, te paso esto. Lo mismo que el líder tiene que pasar a la siguiente generación. Qué triste es cuando un líder de célula muere o un líder de célula se tiene que mudar a otra provincia o a otro país, como ya sucedió en algunos casos, y la célula queda acéfala, es decir, no hay nadie que esté a cargo, no hay nadie preparado, no hay nadie que pueda hacerse cargo de la responsabilidad que había asumido el líder anterior. Eso es lo que pasa cuando corren la carrera y no prevén sucesor o el relevo que va a tomar en la siguiente etapa para seguir corriendo. Pero para terminar, vamos a ver el ejemplo de Jesús. Este es el ejemplo de Jesús. Juan capítulo 8, versículo 13 y versículo 14 dice, del versículo 12 vamos a leer, del 12 al 14. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Fíjense, Jesús le vino a los fariseos y les quiso dar ese palo, que se llama testimonio también,
les quiso dar el testimonio, pero los fariseos no lo quisieron tomar. Jesús quiso preparar sucesores, quiso dejar gente preparada para que siguiera sus mandatos, siguiera sus pisadas, siguiera su ejemplo, pero los fariseos no lo quisieron recibir. Los fariseos eran el grupo religioso más selecto de la época, los que conocían la Biblia, los que conocían la ley, pero no tenían ni idea del ministerio de Jesús y tampoco lo aceptaron. Es como si vos quisieras darle ese palo para que siguiera otro corriendo la carrera y el otro no te la quiera recibir. El otro directamente lo niega, lo rechaza. Y no sabes cuánta gente en este mundo está rechazando el testimonio de Jesucristo. No acepta el testimonio de Jesucristo. Al igual que los fariseos lo rechazan. Y alguien dijo, y es un teólogo muy reconocido, de que ya nadie será condenado por el pecado. Escuchá, nadie será condenado por el pecado porque el pecado ya fue resuelto. Ya no es más problema para la humanidad. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Por eso murió Cristo. Su muerte no fue en vano. Su muerte fue sacrificada, pero expiatoria, para quitar el pecado de la humanidad. La gente va a ser condenada porque rechaza el testimonio de Jesús. Directamente no lo quiere recibir. No lo acepta. Por eso la gente va a ser condenada por no aceptar el testimonio de Jesús. Jesús vino al mundo y el mundo prefirió amar más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero aquellos que aceptan a Cristo, aquellos que dicen yo entiendo el mensaje y tomo el testimonio de Jesús y sigo la carrera que marcó Jesús con su ejemplo, van a llegar a la meta final y obtener el máximo galardón. ¿Cuántos entienden esto? Ponete de pie, iglesia, por favor. Fue muy breve, pero específico. Así que te pido que cierres tus ojos. Hoy Jesús está aquí para transmitirte ese testimonio. Vos lo tenés que tomar. Vos tenés que decir, entiendo la carrera que tengo que correr, empiezo a correrla a partir de ahora porque tomo el testimonio de Jesús. No lo rechazo, lo acepto y empiezo a correr esta carrera para dar testimonio a esta generación de que hay un Dios, hay un cielo, hay un infierno, pero también hay un diablo mentiroso que engaña y cautiva las almas para llevárselas al infierno. Pero hoy me pongo de pie para tomar el testimonio de Jesús y empezar a correr la carrera junto con la iglesia, junto con el pueblo de Cristo. Señor, bendice a este pueblo maravilloso, glorifícate en medio nuestro. Y yo sé que hoy van a tomar muchos este testimonio, Señor, de empezar a correr esta carrera para terminarla con gozo. Te doy gracias por este tiempo y por este momento de aniversario, por este festejo glorioso. Señor, bendice a este pueblo que en esta noche va a estar decidiendo empezar a correr la carrera con propósito. Y te lo pido en Cristo Jesús. Amén.